Cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a este curso Comunicación y Sociedad, ya este módulo 3, Sociología de la Comunicación, en particular a este contenido 9, de la sociedad de la información a la sociedad en red. Según Manuel Castel, un sociólogo español que ha dedicado su principal análisis sociológico a todos estos cambios de la sociedad de la información, que fue en algún momento cuando surgieron los diferentes cambios en estas nuevas sociedades modernas y aparecieron esos medios de comunicación, y esto fue impactando precisamente la vida cotidiana hasta el surgimiento ya como tal de la sociedad en red, que más adelante miraremos. Es importante identificar que uno de los hitos de los acontecimientos de relevancia es el surgimiento del Internet. La tecnología en esta era de la información adquiere gran importancia porque permite entonces facilitar los medios y los recursos de la comunicación. Esa comunicación que es entendida como una parte primordial en las relaciones funcionales y desarrollo de toda sociedad, ya que influye en la toma de decisiones, en la forma como se concilian, cómo se concertan, cómo se proyectan las decisiones para la construcción de un futuro, de un presente y de un futuro en cualquier colectividad o comunidad. Desde la sociología de la comunicación es importante entonces para ellos identificar y conocer cuál es el impacto mediático de los mensajes que a través del Internet se perciben y la diferencia entre el cine, la radio, la prensa o la televisión. Pero también identificar cuáles son esas repercusiones que tiene la tecnología y el avance tecnológico de las comunicaciones en esas decisiones individuales. Es importante que ustedes identifiquen entonces, por ejemplo, en su familia, en su comunidad más cercana, esas pautas de comportamiento que son influenciadas por los medios de comunicación. Es un ejercicio práctico que lo podemos llevar también en nuestra cotidianidad y que hace parte entonces, como les mencionaba, de esa categoría de análisis que tiene la sociología de la comunicación y que nos lleva entonces a entender ese paso de la sociedad de la información a la sociedad en red. Ese paso de esas sociedades que utilizaban el telégrafo, que utilizaban la carta, ahora a utilizar un email, por ejemplo. Esos cambios nos ayudan a identificar entonces cuáles han sido las repercusiones, el impacto que tienen los medios de comunicación también en los procesos electorales. Como sabemos, en todas sociedades democráticas existen procesos de elección democrática. ¿Influirán entonces la radio, la televisión, el internet, la prensa en la toma de decisiones para escoger o no alguna de las alternativas políticas o electorales que surgen en su momento? La comunicación también está relacionada con las relaciones internacionales, cómo las políticas públicas internacionales se ven influenciadas, a veces afectadas, por los contenidos de los medios de comunicación. Las implicaciones que tiene entonces también la comunicación en la empresa o en las organizaciones, en las instituciones, es un factor también determinante que nos permite identificar cuáles han sido esos cambios en las relaciones laborales, por ejemplo, o empresariales o corporativas en nuestro mundo actual, en el cual el Internet domina los principales medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación a través de la opinión pública afectan las decisiones de los gobiernos, ya para la toma de decisiones de cómo destinar un recurso o cómo orientar sus políticas públicas de gasto público, financieras, etcétera, tecnológicas, etcétera. Existe entonces un cuestionamiento también sobre cómo se manipula a través de la información para un fin ideológico. Los partidos políticos, los movimientos sociales o el mismo Estado y su gobierno, cómo imprimen unas orientaciones
que enajenan, alienan, puede ser, a las masas. Y esa percepción de la población ante esos acontecimientos que suceden a nivel internacional, los cambios en las normatividades o en la misma publicidad comercial. Es precisamente entonces como desde diferentes estudios del impacto del análisis que genera el Internet, se obtiene entonces las repercusiones o la incidencia en el comportamiento humano. Como todo lo mencionado anteriormente, promueve el riesgo de enajenación en los individuos, en las colectividades, de aislamiento, de depresión o distanciamiento total, puede ser desde el ámbito psicológico o sociológico, frente a un aumento de la sociabilidad, frente a una restauración del compromiso y la responsabilidad cívica, o al mejoramiento o al acercamiento de la intensidad de las relaciones entre familiares y amigos. Esa incidencia se ha llevado a cabo, según Manuel Castel, en diferentes referentes científicos o estudios que ustedes los pueden consultar también en sus casas, que yo les presento aquí algunos de ellos, que nos dan cuenta entonces de cómo incide el Internet en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida social, en la vida comunitaria, y cómo ellos nos dan algunos referentes para entender el cambio de la sociedad de la información a la sociedad en red que he traído para ustedes en esta presentación. Y es importante dar a conocer unos términos que se suscitan entonces con ese cambio de la sociedad de la información a la sociedad de en red. Las tecnologías de la liberación. Varios autores han identificado al Internet como parte de ese conglomerado de tecnologías que permiten la liberación del sujeto histórico, que le permite entonces entablar nuevos contactos, nuevos conocimientos, interactuar con el mundo. Este término de tecnologías de la liberación fue reconocido por Itiel de Solapur en 1973. Y él mencionaba que aún así, cuando el Internet estaba financiado por el Pentágono, es decir, que tenía unos fines, pues para ellos militares o de estrategia militar, él planteaba otro interés muy diferente, un interés social. Y es precisamente de generar mayores escenarios amplios de comunicación. Este Internet logró expandirse a mediados de los años 90 y esta expansión se dio a cabo por tres factores. Uno, el descubrimiento de la tecnología de la red de redes, WWW. Ese descubrimiento llegó a definir la WWW como un código abierto que permitía la interacción entre varias personas. La expansión del Internet también ocurrió debido a ese cambio institucional en la gestión del mismo Internet, ya que era la comunidad global, los internautas que se conocían en ese entonces, los que tenían el principal acceso y no había restricción para acceder precisamente a ese mundo de las redes. Y precisamente los cambios significativos que se presentaron tanto en la cultura, en la estructura social, en la conducta social, ya que la comunicación en red permitió fortalecer la organización social, generó sí un individualismo dentro del comportamiento social, pero que se transformaba en nuevas iniciativas y emprendimientos que veremos más adelante. Y la promoción de la cultura de la autonomía. Ese individualismo no permitía entonces el aislamiento de la persona, sino todo lo contrario, la promoción de nuevas energías propias
para interactuar en esa sociedad de red. Se presenta un término entonces sociológico que es la sociedad egocéntrica. Una sociedad que se transformó a través de un proceso de individualización y la pérdida de esos entornos de relacionalidad simple, orgánicos, como los fueron el trabajo, la familia, la comunidad directa. Ahora fueron transformados totalmente por un mundo virtual, un escenario virtual en el que el individuo ganaba autonomía o gana autonomía partiendo de la generación de nuevos conocimientos y de nuevos emprendimientos, teniendo en cuenta una red abierta y una tecnología que promovía esa libertad. El Internet entonces, dentro de estos conceptos analizados en este momento, promueve esa cultura de la autonomía, que es una nueva cultura. ¿En qué sentido? El autor hace referencia a varios ítems o a varios escenarios sociales que fueron transformados totalmente por esa sociedad en red. El trabajo ahora, en esa sociedad en red, se transforma a un espíritu emprendedor. Ya no es el trabajo que aliena o enajena o genera una plusvalía para otros, para la riqueza de otros, sino todo lo contrario, genera un emprendimiento para sí mismo. Los medios generan unas audiencias activas, ya que promueven la participación abierta de cualquier persona sin importar la edad, el género o la generación. El Internet, por tanto, promueve un pensamiento creativo, una inteligencia creativa. En ámbitos del mercado, el consumidor frente a lo que compra o a lo que vende está totalmente informado y genera una proactividad con el comercio. En cuanto a la enseñanza, a los escenarios educativos, esta nueva cultura está relacionada con generar unos alumnos informados con un pensamiento crítico que hace posible la creación de nuevas pedagogías innovadoras que permiten la enseñanza-aprendizaje de una forma diferente, el e-learning y el in-learning. En cuanto a la sanidad, dice el autor, se genera una nueva cultura ya que promueve una gestión sanitaria centrada en el paciente. Se promueven escenarios como el gobierno electrónico, donde el ciudadano está mayor informado y permite la interacción entonces directa con sus necesidades frente a alguna entidad o institución. En cuanto a los movimientos sociales, que es uno de los temas que Manuel Castells principalmente analiza en esta sociedad en red, propone un cambio cultural desde las bases de la sociedad y se fortalecen propuestas de movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo. En cuanto a la política, dice el autor, se genera un ciudadano independiente capaz de participar en esas redes políticas de una manera autogestionada. Por tanto, esa individualización ya no es ese proceso de aislamiento del sujeto, sino de la creación de un nuevo sujeto, tanto individual como el colectivo, ya que la sociedad en red lo transforma en la creación de nuevas iniciativas y nuevos emprendimientos y se organiza entonces una autonomía basados en proyectos individuales con una aplicación práctica, ya sea en el desarrollo profesional como lo mirábamos anteriormente, ya sea dentro de una autonomía comunicativa, generando un espíritu emprendedor para construir sus propias redes sociales, o ya frente a la autonomía del cuerpo para investigar cuáles son las particularidades de la enfermedad, del tratamiento, de la atención médica. Una participación sociopolítica que nos permite entonces también reconocer cuál es el rol de sujetos democráticos, participativos,
en nuestras sociedades globales y el fomento de una autonomía personal, de una autonomía individual. Las redes sociales entonces ya son servicios de la web que permite a los individuos, uno, y creo que la mayoría de ustedes quienes me ven hemos sido testigos de ello y partícipes de ello, ya que hemos creado entonces un perfil público o semipúblico dentro de ese sistema delimitado, dentro de esa comunidad en particular que es de nuestro interés. Articula una lista de usuarios que comparten también esa conectividad, ese gusto, ese interés por esa red. Nos permite ver y también navegar frente a esa lista de iniciativas, de nuevos emprendimientos que son los usuarios dentro de ese sistema de red. Las redes sociales entonces es una sociedad autoconstruida mediante esa conectividad con otras redes que antes de aislarnos, según el autor, nos aumenta el nivel de sociabilidad, de reciprocidad, de complementariedad. Por tanto, las redes sociales ahora a través del Internet, que se fomenta en la telefonía celular, por ejemplo, genera un medio de autocomunicación y de autoorganización de masas. Ya es un mundo, un escenario muy diferente, ya que es precisamente la persona desde su emprendimiento e iniciativa quien se acerca al mundo y acerca al mundo a él mismo. Esta sociedad de red transforma totalmente entonces esa comunicación de masas en autocomunicación de masas. Se presenta ahora un cambio social en el cual la desintermediación ocurre para acercar al individuo a las entidades gubernamentales y corporativas sobre las corporaciones. Ya no existe un ser o un sujeto o una entidad que genera una intermediación entre la persona y algún control gubernamental, sino todo lo contrario, se permite la autocomunicación de masas. Por otra parte, los movimientos sociales en esta sociedad en red generan ese cosmopolitismo, es decir, esa relación que hay dentro del mundo, dentro de la globalidad y que transforma unos escenarios en espacios de formación y de conectividad permanente que permite entonces también transmitir ideas, ideologías, acciones incluso de un lugar en cualquier parte del globo terráqueo a otro. Y es una construcción social ya que permite un medio abierto de comunicación, de diálogo, que incluso puede interactuar sin importar el idioma. Y es una sociedad de red, que es nuestra sociedad de red activa, ya que permite desarrollar una lógica que está fundamentada en la interacción entre la cultura, la organización y la tecnología. Encontramos aquí. Y las referencias, agradeciéndoles por su atención.